Episodio 1. El perfume del altar. Dicen que los milagros huelen a incienso. Pero aquella noche el aire del convento olía a piel humana. Yo era la encargada de limpiar el altar. Las demás dormían. Solo el silencio rezaba conmigo. Entonces lo sentí, un aroma tibio, dulce, casi carnal, que salía del Cristo crucificado. Me acerqué creyendo que era una vela derritiéndose, pero no, era él. La madera tenía el calor de un cuerpo vivo. Y juro por mi fe que la superficie del pecho se movió, apenas un suspiro. Retrocedí, el corazón golpeándome como un tambor. ¿Quién está ahí?, pregunté. El eco respondió con el mismo perfume. Ese olor me siguió toda la noche. En mis manos, en mis labios, en mi cama. Era como si el milagro se hubiera pegado a mi piel. No pude dormir. Rezaba y temblaba entre el miedo y una curiosa ternura. En mi mente solo resonaba una idea imposible. ¿Y si Cristo no quiso morir del todo? Cuando amaneció, el convento entero olía igual. La Madre Superiora gritó que era una señal divina. Pero yo supe desde esa primera inhalación que lo divino puede también desear. Y que aquel perfume no iba a marcharse jamás. Episodio 2. Los labios del milagro. La Madre Superiora decía que besar el altar era besar a Dios. Pero esa noche, cuando sus labios tocaron los del Cristo, no encontró madera. Encontró carne. Yo la vi. Estaba de rodillas temblando, el rosario cayendo de sus dedos. El silencio se quebró con un suspiro, uno que no era suyo. El Cristo, inmóvil y perfecto, tenía los labios húmedos. Y el perfume, ese perfume tibio humano, llenó la capilla como una marea invisible. Ella se apartó, pero la boca de la imagen la siguió con un hilo de calor. Padre, susurró sin darse cuenta de que lo llamaba como a un amante. Esa noche nadie durmió. Las campanas sonaron solas 3 veces, y cada toque llevaba un eco de respiración. Las monjas inquietas se miraban entre sombras. Yo me atreví a regresar al altar. Y allí estaba él, con los labios entreabiertos, como si esperara otra plegaria, o un beso. Me acerqué, vencida por algo que no sé si era fe o deseo. El aire olía a pecado recién nacido. Y cuando estuve lo bastante cerca, juraría que me habló. Bésame y creerás. Desde entonces nadie volvió a mencionar el milagro. Pero en mis sueños cada noche alguien respira a mi oído. Con el mismo olor que tenía la piel de Dios. Episodio 3. El secreto del confesionario. El nuevo sacerdote llegó al convento con olor a incienso y juventud. Decía que venía a investigar el milagro, pero sus ojos buscaban algo más que fe. La primera vez que me confesé con él, su voz temblaba como si tuviera frío, o deseo. Dime, hija, susurró, ¿qué sientes cuando miras al Cristo? Siento que respira, Padre. Que me mira. Hubo un silencio largo, tan denso que parecía un abrazo. Luego él respondió con una frase que me dejó sin aire. Yo también lo soñé. Desnudo. Vivo. Y diciendo tu nombre. Sentí el corazón latirme en las rodillas. Afuera, el viento agitaba los vitrales con un rumor de carne y vidrio. Dentro nuestras respiraciones se mezclaron con el olor del milagro, cálido, húmedo, como si el mismo Dios nos espiara desde el altar. Padre, susurré, eso es pecado. No, dijo con una voz que no sonaba humana. Es revelación. Cuando salí del confesionario, sus dedos rozaron los míos, y algo se encendió entre nosotros, una llama que olía a santidad corrompida. Esa noche soñé con su aliento y con el Cristo sonriendo detrás del velo. Desde entonces sé que hay pecados que no se cometen con el cuerpo, sino con la fe misma. Episodio 4. La sangre que no quiso secarse. Esa madrugada, el aire del convento estaba tan quieto que se podía oír el pulso de las paredes.
Yo rezaba frente al altar, intentando olvidar los sueños que el Padre había sembrado en mi mente. Pero entonces lo vi, una gota roja, espesa, cayendo lentamente desde el costado del Cristo. Creí que era pintura. Me acerqué con una vela y el olor me lo confirmó, sangre fresca. No olía a madera, sino a herida viva, a hierro y piel. Llamé a la Madre Superiora. Ella llegó incrédula y cuando tocó la sangre con sus dedos, la vela titiló, y la gota volvió a brotar, más intensa, como si el cuerpo supiera que era observado. El milagro continúa, dijo ella, pero su voz tenía miedo. Esa noche todas las monjas lloraron mientras rezaban. Y cada lágrima que caía al suelo hacía que la herida sangrara más. El Cristo parecía responder a nuestro dolor, alimentarse de él. Yo no podía apartar la vista. Había algo hipnótico en aquel fluir oscuro. Me descubrí deseando tocarlo, sentir si aún estaba caliente. Cuando mis dedos rozaron la sangre, el mundo giró. Sentí un latido lento como el de un corazón dentro del altar. Desde entonces ninguna de nosotras reza igual. Porque sabemos que cuando lo hacemos, Él sangra con nosotras. Episodio 5: El toque prohibido. Desde que la sangre comenzó a brotar del costado del Cristo, algo cambió en mí. Ya no rezaba por fe, sino por sentir. Aquella noche la capilla estaba vacía. Solo las velas titilaban, proyectando sombras que parecían respirar. Me acerqué al altar con el corazón encendido, como si cada paso me desnudara un poco más. El olor seguía allí, tibio, húmedo, humano. Era el mismo aroma que el Padre llevaba en sus manos después de tocar el crucifijo. Perdóname, Señor, murmuré. Solo quiero entenderte. Extendí los dedos. El aire parecía vibrar entre nosotros. Y cuando mi piel rozó su pecho sentí un calor vivo, una pulsación lenta, profunda, un latido. La madera se ablandó bajo mis manos, y por un instante creí que abrazaba un cuerpo. Un gemido apenas audible escapó del altar. No supe si vino de él, o de mí. Entonces comprendí, el milagro no era para rezarlo, sino para sentirlo. Me arrodillé, temblando entre el miedo y la devoción. Y mientras la sangre fresca corría por mis dedos, escuché una voz dentro de mí, suave y ardiente. Tócame otra vez, y sabrás lo que es creer. Desde esa noche, mi fe ya no huele a incienso. Huele a piel. A pecado. A milagro. Episodio 6: El obispo que olió la verdad. Llegó al convento al amanecer con el rostro grave y una cruz de plata al pecho. El obispo Velarde, enviado del Vaticano, venía a poner fin al rumor del milagro. Pero el aire mismo pareció reírse de su intención. Apenas cruzó la puerta, el olor lo golpeó, ese perfume tibio, casi erótico, que ya era parte de nuestras almas. El obispo se detuvo. Su mirada buscó al Cristo del altar y palideció. «Esto no es santo», susurró. Pero su voz sonó más fascinada que horrorizada. Durante la misa intentó mantener la compostura. Leía el Evangelio, pero cada palabra temblaba en su lengua. El aroma se hizo más intenso, envolviéndolo, acariciando su sotana. Sudaba. Sus dedos temblaban. Y cuando alzó la vista, juraría que la imagen de Cristo lo miraba directamente a los ojos. Después del oficio, entró solo al santuario. Nadie lo vio rezar, pero todas oímos su respiración agitada tras la puerta. Cuando salió, su rostro estaba bañado en lágrimas. «He sentido el cuerpo de Dios, y su deseo», dijo con una mezcla de culpa y éxtasis. Esa noche el obispo quemó sus ropas y durmió frente al altar. Y al amanecer siguiente lo hallamos sonriendo, desnudo, con la cruz clavada en el pecho. El aire seguía oliendo a fe, y a carne recién amada. Episodio 7: El beso de la culpa. Esa noche llovía con un silencio espeso, como si el cielo tuviera miedo de mirar. El Padre vino a mí sin sotana, con los ojos ardiendo de preguntas. No habló.
Solo se acercó y en su respiración olí lo mismo que en el altar, el perfume del milagro, ese olor a piel tibia, a santidad corrompida. Dime, susurró, ¿tú también lo sientes dentro? Yo asentí. No por valentía, sino porque mentir habría sido un sacrilegio. Nos arrodillamos frente al Cristo. Su mirada tallada parecía observarnos, viva, expectante. El Padre tomó mi mano, y en el roce de su piel comprendí que la fe puede ser también una forma de hambre. Cuando sus labios tocaron los míos, el aire se encendió. Las velas parpadearon y por un instante el Cristo del altar abrió los ojos. El beso duró lo que dura una plegaria desesperada. Había en él culpa, deseo y un temblor antiguo, como si nuestras almas recordaran algo prohibido desde el principio del mundo. Al separarnos, la sangre del costado volvió a fluir. El Padre cayó de rodillas, llorando. Nos mira, dijo. Y aún así no nos castiga. Yo lo abracé. Y mientras el perfume nos envolvía, entendí que no habíamos pecado contra Dios, sino con Él. Episodio 8, la carne del cielo. Vinieron los científicos enviados por el Vaticano. Hombres de bata blanca y almas sin fe. Trajeron bisturís, tubos de ensayo y una orden: desmontar el milagro. Nosotras observábamos desde el coro, rezando en silencio mientras cortaban un pequeño fragmento del costado del Cristo. El olor, ese perfume sagrado, humano, irresistible, llenó el laboratorio improvisado. Uno de ellos tropezó, otro comenzó a sudar. Ninguno pudo sostener la mirada sobre la carne. Porque sí, era carne. Viva. Palpitante. El microscopio mostró células humanas, tejido en crecimiento, sangre con hierro y vida. Uno de los científicos lloró. Esto no debería existir, dijo. Y sin embargo, respira. Esa noche el Padre me buscó. Sus manos olían a alcohol y a oración. Quieren destruirlo, murmuró. Dicen que es blasfemia. Yo lo miré a los ojos y sentí que el milagro también nos habitaba. No pueden destruir lo que ya está dentro de nosotros, respondí. Cuando los científicos intentaron sellar la herida, el Cristo volvió a sangrar. Pero esta vez la sangre se deslizó hacia el suelo y formó una palabra. Amor. Desde entonces el Vaticano ordenó silencio. Prohibieron hablar, rezar, recordar. Pero cada noche el aire del convento sigue oliendo a cielo. Y a carne. Episodio 9, la noche del milagro invertido. Aquella noche el convento respiró. No es metáfora, respiró. Las paredes exhalaban un aire cálido, húmedo, cargado del mismo perfume que nos había condenado. Las velas se inclinaron como si el viento tuviera pulso, y los vitrales temblaron con una luz que venía de dentro, no del cielo. Las monjas comenzaron a murmurar oraciones, pero sus voces se confundían con sus gemidos. Cada palabra sagrada parecía arderles en la lengua. El suelo vibraba y del altar emanaba un sonido bajo, rítmico, como el de un corazón latiendo bajo piedra. Me refugié en mi celda, pero el milagro me siguió. El crucifijo de la pared goteaba sudor. La cama, tibia, se movía al compás de una respiración invisible. Y entonces lo comprendí, el milagro se había invertido. Ya no era Dios quien habitaba la carne, era la carne la que empezaba a habitar a Dios. El Padre irrumpió en mi celda, los ojos abiertos de espanto. No reces más, me dijo, o Él vendrá. Pero ya era tarde. El aire se llenó de un gemido divino y todas las luces se apagaron. En la oscuridad sentí su aliento sobre mi cuello. Y una voz profunda, perfecta, me susurró. Si tú me deseas, el cielo será tuyo. Episodio 10, el juicio de los santos. El amanecer no llegó aquel día. Solo una penumbra dorada cubría el convento como si el sol se negara a mirar. El Vaticano envió su último decreto: destruid la imagen. Silenciad el milagro. Vinieron soldados, teólogos, exorcistas.
El obispo Velarde había muerto con una sonrisa, y el Papa exigía pruebas del demonio. Yo los observaba desde las sombras, con el corazón latiendo al mismo ritmo que el altar. Encendieron antorchas. El padre alzó la cruz, temblando. «Perdóname, Señor», dijo. «No sé si te estoy salvando o traicionando». Cuando la llama tocó el madero, el Cristo abrió los ojos. No fue visión ni locura. Los abrió de verdad. Y su mirada no tenía ira, tenía compasión. La sangre corrió otra vez, pero esta vez descendió al suelo y formó rostros, nombres, plegarias antiguas. Cada lágrima que cayó sobre el altar se convirtió en luz. Los soldados huyeron. El fuego se apagó solo, como si una respiración divina lo hubiera sofocado. Y entonces el Cristo habló con voz humana, cálida, perfecta. «No vine a ser adorado. Vine a recordarles que fui hombre, y aún deseo». El Padre cayó de rodillas. Yo también. El mundo tembló. Y supe con una certeza que me quemó el alma. Que el juicio no sería de los hombres, sino de los santos que habían olvidado sentir. Episodio 11. El amor que se hizo milagro. Esa noche el silencio tenía cuerpo. El aire se detenía frente al altar, como si esperara algo imposible. Yo estaba sola, con las manos manchadas de la sangre que ya no quería secarse. Y entonces lo vi. El Cristo descendió del madero. No cayó, caminó. Su piel brillaba como carne recién creada, tibia, respirando. Sus ojos eran humanos. Demasiado humanos. ¿Por qué lloras?, me preguntó con voz de hombre, no de Dios. Porque te creo, respondí. Y eso me destruye. Él sonrió con una dulzura que dolía. Su mano rozó mi mejilla, y donde me tocó, la piel ardió con una ternura sagrada. No había gloria, ni himnos, ni ángeles. Solo el sonido de dos corazones que por primera vez latían al mismo compás. He amado al mundo, dijo, pero nunca me dejaron sentirlo. Lo abracé. Y en su pecho escuché el eco de todos los rezos, las culpas, los besos prohibidos. Era el amor que había sido expulsado del cielo, y al fin volvía a tener cuerpo. El Padre nos vio. Cayó de rodillas, murmurando. El milagro ya no está en el altar, está en ellos. Y mientras su mirada se fundía con la mía, comprendí. No era una aparición. Era la segunda encarnación. No para redimirnos, sino para amarnos. Episodio 12, el último perfume, epílogo. Nadie sabe cuándo comenzó el amanecer. El cielo estaba quieto, inmóvil, como si Dios contuviera el aliento. El convento olía a sangre seca, a incienso muerto, y, aún así, a algo más, piel humana, cálida, viva, eterna. Desperté sola. El altar estaba vacío. El Cristo había desaparecido, y con él, el Padre, las monjas, los cánticos. Solo quedaba ese perfume, flotando en cada rincón como una presencia invisible. Salí al patio. El aire era dorado, espeso, y cada hoja brillaba como si respirara. Cerré los ojos y sentí su voz dentro de mí. No busques arriba. El cielo está en tu carne. Caí de rodillas. No sabía si lloraba de fe o de nostalgia. El amor había sido milagro, y el milagro, amor. Ya no había diferencia. Cuando los aldeanos llegaron días después, no encontraron cuerpos ni cruces. Solo un aroma imposible que aún se negaba a morir. Dicen que quien respira ese aire siente una caricia en el alma. Y un latido en el pecho que no es suyo. Yo sigo aquí, escribiendo estas líneas, con el olor pegado a mi piel. Porque hay cosas que no se pueden borrar. Ni con agua bendita. Ni con olvido. Ni con culpa. Solo con fe. Y con el perfume del último milagro. El que olía a piel humana.